Si ya somos 24, entonces ya estamos quizás todos. Ok, muy bien. Pues me presento, yo soy la doctora Lidiet Azucena Sandoval Barraza. Voy a estar encargada de darles la materia de macroeconomía. Ustedes son de la carrera de LSP. La manera en la que vamos a trabajar, pues va a ser pues lo que se les va a, yo les voy a presentar las materias, las unidades del programa, del plan de estudios, que lo estoy abriendo, ahorita se los voy a presentar y les voy explicando cómo es que le vamos a hacer. A ver, permítame tantito. Para ponerle a alguien más de ingreso. Esta materia yo ya la he dado a grupos presenciales. Entonces, como ustedes son en línea, pues todas las actividades van a ser en línea. A ver, permítame también. Creo que entró alguien más. Sí, ya somos 27. Muy bien. Bueno, les presento el programa. Miren, el programa, ese es el programa de estudios de la materia de macroeconomía. Acá lo relevante son los contenidos del programa. Está compuesto, si no me equivoco, por 7 unidades. Permítame tantito. Sí, miren, por 7 unidades. Es amplio el programa, entonces vamos a tratar de abarcar la mayoría. La unidad 1, con la introducción, déjame ver si me escucho un ruidito. Cuando se escucha ese ruidito es porque alguien está intentando ingresar. No. Sí, sí, aquí está, Saúl. Ok. Entonces continuamos con el contenido del plan de estudios. Entonces, lo primero son las cuestiones básicas relacionadas con la macroeconomía, su definición, los indicadores, las políticas que se utilizan. Ya en la segunda unidad vemos la contabilidad del ingreso nacional, es decir, 2 tipos de modelos para estudiarlo, el modelo de la escuela clásica y el modelo keynesiano. Luego vemos específicamente el modelo ISLM, que tiene que ver con el dinero, con el interés y el ingreso. En la unidad 4 vemos la oferta y demanda agregada, que es una continuación de la unidad anterior, entonces va a haber algunas cosas que ya las van a dominar y que quizás las consideren repetidas. En la unidad 5, la política monetaria y fiscal, que es el otro tipo de modelo. Ya en la unidad 6 vemos las relaciones internacionales. No le llaman así a esa unidad relaciones internacionales, pero en realidad relaciones internacionales es muy amplio. Entonces aquí lo que vemos es los tipos de cambios, la balanza de pagos, más que nada, ¿no? Y finalizamos con lo que es economía ambiental, que básicamente vamos a hablar sobre la economía circular, también a grandes rasgos, porque la unidad o la economía ambiental es amplia. Entonces aquí tocamos algunos puntos que tienen que ver con la materia de ustedes. Déjenme usar modo complementario. Listo. Ok, entonces, dicho esto, vamos a dejar una serie de actividades para que las hagan ustedes en casa a través del Classroom. Permítanme, déjame, me muevo a Classroom para que ustedes vean, también para que se unan, porque las actividades o las tareas van a ser todas en Classroom. Ahí todas las van a mandar. Permítanme, aquí está. Ustedes son de macroeconomía.
Entonces aquí este curso lo vamos a eliminar a todos estos alumnos que ya egresaron. Vamos a quitar a todos ellos para que ustedes ingresen a este curso aquí en Classroom, ¿no? Y aquí, bueno, van a tener ustedes todas las tareas que se van a ir dejando, ¿no? O sea, aquí están todas las tareas que están enfocadas en la primera unidad, ejercicios de indicadores, trabajo de investigación, la segunda unidad que habla sobre los enfoques clásico y keynesiano, continuamos con la política monetaria, y ya las siguientes actividades de las que son las más fuertes, ¿no? Ya de las otras unidades no dejamos actividades porque son continuación o están relacionadas con las unidades anteriores. Bien, bueno, entonces para inscribirse ahí, por favor, con este código. Las fechas también las vamos a modificar para que correspondan a este curso. Pero por lo pronto se inscriben aquí, por favor. Y yo voy modificando las clases. Se lo voy a poner también aquí a la jefa de grupo. Está para inscribirse a Classroom. Un poquito lento. Ahí está. Ok. Bueno. Entonces, es la asistencia. Voy a hacer un formulario para que ustedes registren la asistencia. Es las actividades en clase, los exámenes y algún trabajo final, ¿no? Entonces, por lo pronto vamos a iniciar con la unidad 1 para no perder más tiempo, porque aunque son 5 sesiones, pues son muchas las cosas que hay que revisar. Entonces, vámonos con la primera unidad. Esta que también se las vamos a pasar. Macroeconomía LSP. Un archivo que fue. Sí, este es el archivo completo, donde vienen todas las diapositivas. Entonces se las voy a ir pasando. Se las voy a ir pasando como quien dice en abonos. Primero las de esta semana, luego las de otra semana y así sucesivamente. Bueno, entonces como les mencionaba, acá están los criterios de evaluación, que son las tareas el 40%, o sea, las tareas del Classroom, esas no las dejen de hacer, por favor. Esas hay que hacerlas porque corresponden a 4 puntos de su día. Los exámenes sería, a ver, ¿quién quiere entrar? ¿Alguien quiere entrar? Déjenme lo admito. Listo. Los exámenes serían también en línea, todo en línea, un 40%. La exposición no la vamos bueno, veremos si nos da tiempo, ¿no? Si nos da tiempo de hacerla, lo hacemos, pero si no, prefiero que cubramos las unidades que compone la materia y se pasaría a la asistencia. La asistencia, en lugar de valer 10%, va a valer el 20%. Bueno, entonces, dicho esto, iniciamos con lo primero, que es la definición de macroeconomía, ¿sí? Que ustedes ya vieron en el semestre pasado lo que es microeconomía. Entonces, la economía se divide en estas dos grandes ramas, en macroeconomía y microeconomía. Mientras la microeconomía se encarga de estudiar el comportamiento individual de las personas y de las empresas, aquí la macroeconomía estudia prácticamente el comportamiento de todos, o sea, de manera agregada. Por eso habla que estudia el comportamiento del sistema económico en su conjunto. Es decir, todos los que estamos involucrados de manera individual, pero ahora nos ven como un sistema. Tanto, además que aquí en macroeconomía también se analiza el comportamiento del gobierno, todas aquellos entes económicos, ¿no? Entonces, que son pues nosotros, la población, las empresas, el gobierno. Entonces, se estudia prácticamente todo el sistema. Entonces, se analizan los fenómenos agregados que resultan de la
interacción de millones de decisiones individuales, porque aunque se estudia el gobierno, pues hay alguien detrás del gobierno que toma esas decisiones económicas. Entonces se estudian las variables agregadas a nivel nacional, pero también a nivel internacional o global, ¿no? Entonces, para estudiar la macroeconomía hay que analizar las variables macroeconómicas. Y bueno, aquí tenemos la comparación. La microeconomía son mercados específicos y agentes individuales, mientras que la macroeconomía son mercados que tienen que ver con un sistema económico global o nacional. Entonces, por lo tanto, la macroeconomía estudia el comportamiento global del sistema económico, analiza la producción, el ingreso, los precios, el empleo, el crecimiento y la estabilidad económica de un país a nivel nacional. ¿Qué es lo que analizamos? La producción o el sistema productivo en este caso sería México, por ejemplo, el empleo, el crecimiento. Entonces, todas aquellas variables que nos describan cómo está la economía a nivel nacional. Entonces, ¿qué se estudia? La producción total. La producción total, que es el valor total de bienes y servicios finales producidos en un país. ¿Y cómo se mide? Se mide a través del Producto Interno Bruto. Entonces, ¿qué es lo que indica el Producto Interno Bruto? ¿Qué tanto produce la economía nacional? Es decir, cuántos bienes y servicios están disponibles para su compra o bien para su venta. Y eso es lo que estudia la macroeconomía, la producción total, y se basa en el Producto Interno Bruto. El ingreso nacional es otra de las variables macroeconómicas, que es el conjunto de ingresos que reciben los habitantes de un país, es decir, nuestro salario. Pero nosotros recibimos, o sea, las personas que estamos empleadas recibimos un salario, pero hay personas que también reciben ingresos, que quizás no necesariamente están empleadas. Por ejemplo, aquellas personas que ponen en renta sus casas, sus terrenos, sus oficinas y viven de su renta como coloquialmente se dice, ¿no? Entonces, las rentas también es un ingreso. Los intereses, cuando se presta dinero, por ejemplo, que se presta con interés, también es un ingreso, y las ganancias en general, ¿no? Entonces, el ingreso nacional es la suma de todos estos ingresos que incluyen salarios, rentas, intereses y ganancias. Entonces, lo que refleja es cuánto gana la población en general, en conjunto. También se encuentra el nivel general de precios, que es el promedio de precios de bienes y servicios, y se mide con el índice nacional de precios al consumidor. O sea, muestra qué tan caros están los productos. Entonces, año con año se da el precio de la canasta básica. Entonces, ahí lo que se mide es qué tan caros están los productos básicos, y lo que es un promedio de esos precios de bienes y servicios. Y bueno, año con año sube el precio de la canasta básica, y se supone que también tiene que subir el precio de nuestros salarios. Tristemente vemos que sí suben, pero no en la misma relación con la que suben los precios de los productos. Entonces siempre hay una queja al respecto, ¿no? Además de que tenemos un problemita aquí en México. Por ejemplo, los salarios, los precios de los productos suben cada año, los salarios también suben menos, pero además nosotros tenemos que pagar impuestos. Entre más ganemos, más impuestos tenemos. Entonces, realmente no hay una congruencia con los precios de los productos y con el aumento de nuestros salarios. En realidad, siempre perdemos poder adquisitivo. Bueno, que más adelante veremos de qué se trata esto de poder adquisitivo. También hay otro indicador macroeconómico, que es el empleo y el desempleo. El empleo son las personas con trabajo remunerado. Hay dos, vamos a decir, empleos, que es el empleo formal y el empleo informal. Entonces, el que mide, el que toma en cuenta para los indicadores macroeconómicos es el empleo formal, el que reporta el seguro social con todas las personas que están aseguradas, ¿sí? Sin embargo, nosotros sabemos que hay una economía informal con un alto porcentaje, porque hay muchas personas desempleadas que se autoemplean, que emprenden y no están registradas
en el Seguro Social. Entonces, esas personas están fuera de las estadísticas. O sea, no digo que está mal o está bien, o simplemente están fuera de las estadísticas. Por eso cuando hacen algunas afirmaciones el gobierno federal de cómo está la economía de Sinaloa, pues maquillan los números, juegan con los números. En realidad no es que estén dando con certeza la situación actual de la economía sinaloense. Entonces, el empleo son personas con trabajo remunerado y el desempleo son personas que buscan trabajo y no lo encuentran. Entonces, ¿qué es lo que mide? ¿Qué es lo que se mide en macroeconomía? La capacidad de generar empleo. Luego tenemos otro indicador que es la inflación, que no es más que el aumento sostenido del nivel general de precios. Es decir, cuando empieza a subir la inflación, cuando dice, es que la inflación ha subido un tanto por ciento, es porque están subiendo los precios de los productos. Sí, por ejemplo, si nosotros compramos un kilo ¿de qué les diré? De pepino, un kilo de pepino ahora con 40 pesos, pero resulta que con esos 40 pesos hace 2 años compramos 2 kilos de pepino. Entonces, ¿por qué es que ahora con ese mismo dinero compramos menos? Por la inflación. ¿Por qué? Porque ha subido el nivel del precio del pepino a lo largo de esos 2 años. Entonces, ganamos lo mismo, pero no nos alcanza para lo mismo. Ese es el efecto que tiene la inflación. Suben los precios y cuando suben de manera sostenida, que se ha quedado ya un nuevo precio, entonces estamos hablando de inflación. Y el efecto es que el dinero vale menos con el tiempo. Con el mismo dinero compramos menos, entonces pierde valor nuestro dinero. Ese es el efecto de la inflación. Por eso siempre buscan los gobiernos mantener la inflación en un nivel que no suba de manera constante. Crecimiento económico. ¿A qué se refiere este indicador? Al incremento de la producción total en el tiempo. Se mide por el Producto Interno Bruto real. Entonces, la economía se hace más grande cuando realmente hay un crecimiento económico. Estabilidad macroeconómica es otro indicador que lo que mide es, o lo que refleja es una situación sin grandes desequilibrios, ¿sí? Porque en realidad nunca va a haber un equilibrio total, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre hay personas que entran al mercado laboral, otras que salen al mercado laboral, otras que están en posibilidades de trabajar, pero no encuentran empleo. Entonces, todo ese relevo, vamos a decir, gentes que salen del mercado laboral, gentes que empiezan a entrar al mercado laboral, genera ciertos desequilibrios, pero son desequilibrios hasta cierto punto normales. ¿Sí? Cuando son grandes desequilibrios, que hay mucho desempleo, que hay mucha desconfianza en la economía, entonces ahí estamos hablando de que no existe una estabilidad macroeconómica. Por ejemplo, actualmente el estado de Sinaloa está teniendo esos grandes desequilibrios. ¿Por qué? Porque hay muchas empresas que cerraron, hay muchas personas que no tienen trabajo, hay personas que se han ido a la informalidad, personas que han dejado de estar aseguradas en seguro social, que no tienen acceso a seguro social, Infonavit, que se han ido de Didis. Entonces, ahorita, actualmente, estamos en un gran desequilibrio. Entonces, lo que vemos no es estabilidad, aunque aparentemente, aparente que se está en una estabilidad, la realidad es otra, ¿no? Bueno, ahí, pero cuando estamos con una estabilidad macroeconómica, existe inflación, pero controlada, hay crecimiento sostenido y hay empleo. Entonces hay una confianza económica. Déjenme ver, no sé si alguien mandó algún mensaje. Bueno, sí, cuando gusten interrumpirme, preguntar algo, adelante, ¿no? Con confianza. Bien, entonces, ¿qué tenemos en breve? ¿Qué tenemos respecto a los indicadores macroeconómicos y qué es lo que indican? Porque los indicadores, esos son, te indican algo.
Por eso se llaman indicadores. Entonces, pero cuando estamos hablando de macroeconómicos, pues hablamos de indicadores como la producción, el ingreso, los precios, el empleo, la inflación, crecimiento y estabilidad. Entonces, la producción es qué se produce, el ingreso, cuánto se gana a nivel nacional, los precios, cuánto cuesta, el empleo, quién trabaja, la inflación, la pérdida del valor del dinero, y todo esto nos lleva a medir lo que es el crecimiento y la estabilidad de una economía. Entonces tenemos algunas preguntas fundamentales que se debe de, que podemos hacer con respecto a la economía del país, que incluso podemos hacerlo con respecto a la economía del estado de Sinaloa, ¿no? Pero normalmente los indicadores macroeconómicos te dan cuenta de todo el país. Entonces, a largo plazo, nos pudiéramos preguntar si México, por ejemplo, tiene crecimiento económico. Entonces, podríamos nosotros preguntarnos por qué algunas economías crecen más que otras a lo largo del tiempo. Es decir, por ejemplo, ¿por qué las economías chinas han crecido más rápido que la mexicana? ¿Por qué la economía de Chile ha crecido más rápido que la mexicana? Sí, entonces podríamos hacer, ¿por qué algunos países crecen más rápido a lo largo del tiempo que otros? Son preguntas fundamentales que se hacen en cuanto a macroeconomía de largo plazo. Cuando hablamos del corto plazo, las fluctuaciones o los ciclos económicos, que explican las desviaciones temporales de la producción respecto a su tendencia, es decir, ¿por qué? Hace un momento les platicaba la cuestión del empleo y desempleo, que hay personas que salen del mercado laboral por cuestiones naturales, ¿no? O sea, por cuestiones que tienen que ver con la edad, que ya cumplieron un ciclo de vida, ya se están jubilando, y otros también que por la edad, que salen ya de la carrera, que ya están en posibilidad de trabajo, entran a trabajar, entonces se producen esas fluctuaciones o esos ciclos de la economía. La estabilidad de precios y el empleo, que causa el aumento generalizado de precios y la falta de empleo en la economía. ¿Por qué se da? Entonces, a veces son cuestiones que tienen que ver con el contexto. Por ejemplo, ¿qué es lo que causa el aumento generalizado de precios? La escasez. Cuando no hay algo, lo que hay, lo poco que hay, sube de precio. Se valoriza más porque no hay. Entonces, la escasez causa el aumento generalizado de precios. Si viene por ejemplo, que ya hubo en el estado de Sinaloa eh, ¿cómo le llamaban? Ya se me olvidó el nombre. Que hubo que hizo mucho frío, una helada. Hubo una helada, entonces cuando se dio la primera helada en Sinaloa, pues nadie sabía qué iba a suceder, entonces nadie se preparó para esa helada, entonces muchos de los cultivos se echaron a perder. Entonces, ¿qué pasó con los productos agropecuarios? O sea, se tuvieron que importar, se tuvieron que traer de otros lugares porque muchos de ellos se echaron a perder acá en Sinaloa, y los que quedaron se encarecieron porque había poco. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona la inflación y el desempleo? Pues en gran medida la escasez de los productos. Y la falta de empleo en la economía, pues ahí también pueden entrar cuestiones. Por ejemplo, lo que les acabo de explicar fue un fenómeno natural, ¿sí? Que ocasionó la escasez y por lo tanto el aumento de precios, pero también pudo haber causado el desempleo. Pero ahora, actualmente, eso es un evento natural, pero hay eventos que son ocasionados por el hombre, como la violencia, como la crisis de inseguridad, que eso hace que empresas cierren, que haya falta de trabajo, que gente se vaya afuera, entonces eso causa el desempleo o la falta de empleo. También hay otras cuestiones como por ejemplo la pandemia, que eso fue una crisis sanitaria que ocasionó el aumento generalizado de precios de algunos productos, por ejemplo, el oxígeno, las mascarillas, o sea, todo eso subió de precios. Todos los productos que tenían que ver con medicina subieron de precios, ¿sí? Por ese evento. Y también pues la falta de empleo porque no podíamos salir a trabajar. Bueno, entonces hay situaciones que producen que exista inflación y desempleo. Y luego tenemos la intervención estatal, o sea, cuando todo eso sucede,
cuando hay inflación, hay desempleo, cuando en el corto plazo hay desviaciones temporales de la producción, cuando una economía está creciendo o no está creciendo, la política económica que tiene que ver con el papel del gobierno, pues tiene que entrar en acción. Entonces, ¿cuál es el papel del gobierno? ¿Qué es lo que debe hacer el gobierno ante esas situaciones o indicadores que está teniendo su economía? Pues tiene que tomar decisiones. Entonces, ahí es donde entra la política fiscal y la política monetaria, que son utilizadas por el gobierno estatal, federal, para tratar de mejorar el desempeño económico del país o del Estado, ¿no? Entonces, esas son las preguntas fundamentales que hay que hacerse cuando queremos analizar la situación económica de un país, que esa situación económica se analiza desde el punto de vista macroeconómico, no microeconómico, macroeconómico. Bien, entonces, ¿por qué algunas economías crecen más rápidas que otras a lo largo del tiempo? Porque las economías que crecen han aumentado su capacidad de producir más bienes y servicios con el tiempo. Entonces, eso depende de cuánta productividad tenga el país y de qué tan rápido mejora. ¿Sí? Entonces, para ello, los países hacen inversiones en el capital físico. ¿Cuál es el capital físico? La maquinaria, la infraestructura, carreteras, tecnología, fábricas. Entonces, si un país invierte mucho y bien, su producción potencial sube. Por ejemplo, una empresa con maquinaria moderna pues va a producir más con los mismos trabajadores. Entonces, otra condición para que una economía crezca más rápido que otra, pues es el capital humano que tiene. La educación y las habilidades que tiene el capital humano, es las personas, ¿no? Entonces, los años de escolaridad, la capacitación. Si es una población con salud, porque si es una población enferma, pues no va a haber un buen desempeño. Entonces, si es una población con salud que tiene habilidades técnicas, es decir, que tenga trabajadores más preparados, pues producen más por hora. Ejemplo, un técnico que domina software industrial reduce errores y acelera procesos. Entonces, esas características y otras más como estas, la tecnología y la productividad, que no es solo tener más, sino hacer más con lo mismo. Esto tiene que ver con innovación, digitalización, investigación, mejores métodos. Por ejemplo, Chile, que hace un rato les mencioné, Chile está como país más digitalizado que México. Entonces, ellos pues tienen una característica por la cual su país crece más en cuanto a su economía. Entonces, ejemplo, usar logística inteligente para reducir costos y desperdicio. Otros son las instituciones y las reglas del juego, Estado de Derecho, calidad del gobierno, corrupción baja. Fíjense que no se considera corrupción, que no tenga corrupción. No. Va a haber, pero baja, ¿no? Trámites razonables, seguridad. Entonces, si hay confianza y reglas claras, se invierte más y se innova más. Pero si no hay confianza, si las reglas no son claras, por lo menos la iniciativa privada no va a invertir, al contrario, va a huir, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay mucha corrupción. Eh, Nosotros tenemos el ejemplo muy claro en Sinaloa. O sea, el gobierno está, no voy a decir que estaba, ¿no? Porque es un problema que no es tan fácil de erradicar. Entonces, todavía el gobierno está envuelto en mucha corrupción. O sea, es un narcogobierno el de nosotros. Entonces, ¿cuál confianza hay? Ninguna. Reglas claras, ninguna. ¿Por qué? Porque lo que hay más que nada es abuso de poder. No hay un Estado de Derecho. O sea, estamos en un Estado sin derecho. En los trámites, pues ni para qué hacerlos, o sea, trámites así grandes por parte de los empresarios que son los que invierten, pues no. ¿Por qué? Porque va a haber una empresa fantasma que es o está como socio los hijos del gobernador, por ejemplo, y ese se va a llevar las, todos los fallos a su favor. Entonces, ¿para qué hace una empresa un trámite si se sabe que se le van a dar la concesión a esa empresa que está relacionada con los hijos del gobernador? Entonces, las instituciones juegan parte importante para que una economía crezca siempre y cuando estén haciendo su papel. Pero si las instituciones no están haciendo su papel, están inmiscuidas con el crimen organizado y las reglas del juego no son claras,
Entonces, es una economía que está destinada a fracasar, y lo estamos viendo. Más claro no puede verse. Otro punto importante es apertura y competencia. Entonces, ¿qué debe haber? Apertura y competencia para poder que las empresas mejoren, porque si las empresas no tienen competencia, o incluso nosotros como universidad no tenemos competencia, pues no vamos a mejorar. Entonces la competencia es sana, porque vamos a tratar de dar un mejor servicio para que tengamos a nuestros clientes, que en el caso de la universidad, nuestros clientes son los estudiantes. En el caso de las empresas, pues sus clientes, pues ya será dependiendo del tipo de empresa. Entonces, es buena la apertura y la competencia porque te obliga a ser mejor. Entonces, más competencia obliga a mejorar la calidad y la productividad. Entonces, ¿qué está sucediendo actualmente a nivel nacional, no? Como no hay confianza en las instituciones, permítame, como no hay confianza en las instituciones, esta parte de la apertura y competencia está en riesgo, que es el Tratado de Libre Comercio. O sea, no se ha firmado, está en riesgo. Y eso es un riesgo para nosotros como país mexicano, que tenemos ciertamente desventajas frente a Estados Unidos y Canadá. O sea, ellos están más avanzados que nosotros. Y el riesgo es que vamos a dejar de obligarnos a ser mejores. No vamos a tener pues ese incentivo de competir. ¿Por qué? Porque vamos a tener que cubrir nuestro mercado local, que es un mercado doméstico, y pues como no hay más opciones, pues las personas pues van a tener que comprar. Es lo que está sucediendo con la luz, con la Comisión Federal de Electricidad. Sí, como no hay más opciones, pues pagas o pagas. Y ahorita, afortunadamente, hay un grupo de personas que se están movilizando y están protestando por los abusos que fueron demasiado evidentes, ¿no? Pero eso es lo que sucede. Como no hay apertura y no hay competencia, pues no hay calidad. Lo otro es la estabilidad macrofinanciera, que los países que crecen más rápido tienen una estabilidad macroeconómica, una inflación baja y predecible, la deuda pública es sostenible, que quiere decir que se puede pagar, el tipo de cambio es relativamente ordenado, entonces tienen una estabilidad que es más, que les permite más fácilmente planear e invertir. Entonces, estos países que han crecido más que otros es porque han invertido en capital físico, han invertido en el capital humano a través de la educación y las habilidades, han invertido en la tecnología y la productividad, sus instituciones son justas, las reglas del juego son claras, tienen apertura y competencia para tratar de ser mejores y existe una estabilidad macroeconómica y financiera. Entonces, por eso es que algunos países crecen más que otros. Nosotros no lo tenemos, por eso no hemos crecido y otros países que han estado atrás de nosotros nos han rebasado. Bueno, ¿qué explica las desviaciones temporales de la producción respecto a su tendencia? Bueno, la economía tiene una línea de crecimiento o tendencia, pero a corto plazo sube y baja por cambios en la demanda agregada o por shock de oferta. ¿A qué se refiere eso? Bueno, primero, tendencia es un crecimiento normal del país a largo plazo. A largo plazo, lo que los países deben de hacer es crecer y eso es algo normal. Cuando no crecen a largo plazo es porque tienen problemas estructurales, como los tenemos nosotros. Entonces, están los ciclos que son altibajos temporales a lo largo de esta tendencia y el ciclo normal de todas las economías es una expansión, auge y luego viene la desaceleración, viene una pequeña recepción y luego se vuelve a recuperar. ¿Cuándo es? Cuando ya no es normal, cuando se estanca en esta fase, en esta parte del ciclo económico. En la recesión, cuando se estanca por mucho tiempo, ya eso ya no es normal, ya no está teniendo un crecimiento normal, que es lo que estamos teniendo nosotros. O sea, nosotros estamos en esta parte. Algunos lo sienten más que otros, pero mientras más tiempo duremos, ya vamos a llegar a un periodo de estanflación y que es peligroso. ¿Por qué? Porque la economía se deprime.
Entonces, ¿qué es lo que cambia? Pues cambios, o sea, ¿por qué existen esos ciclos económicos en las economías? Porque hay cambios en el consumo. Si la gente teme perder el empleo, compra menos. Si hay confianza, compra más y se vende más. Y si se vende más, se produce más. Si se produce más, pues es garantía de que se va a tener empleos para las personas porque se está produciendo constantemente. Eh, por ejemplo, a nosotros que nos dicen, ay, a lo mejor en la quincena no nos van a pagar, ¿no? O sea, ¿qué hacemos nosotros? Cuidamos el dinero, que probablemente no nos paguen la quincena. Entonces dejamos de comprar en la tiendita, en el súper deja de vender, entonces si vende menos, pues va a producir menos y va a llegar un momento que ya sabes que no estoy vendiendo, voy a recortar personal o voy a decirles que vengan medio tiempo, pero les voy a pagar menos. Entonces, estos cambios en el consumo hacen que se den estos ciclos económicos de expansión, auge, desalarización, recesión y recuperación. De cuenta que es como si fuera una ola, prácticamente. Otros son cambios en la inversión. La inversión es muy sensible a tasas de interés y expectativas. Si suben las tasas o hay incertidumbre, las empresas frenan proyectos. Entonces, ¿quiénes se encargan de la inversión privada? Las empresas. ¿Sí? Entonces, si las empresas ven que las tasas de interés están muy altas, frenan sus proyectos. Entonces, hay baja producción. Pero en cambio, si las tasas de interés son bajas, pues hay una posibilidad de que digan, vamos a hacer este proyecto, vamos a hacer otra sucursal, vamos a construir este puente, esta carretera, entonces se requiere más personal, se requiere mano de obras, albañiles, arquitectos, etcétera, etcétera. Entonces eso hace que haya movimiento en la economía, pero si al contrario, si no es, si las tasas de interés son muy altas y no se va a recuperar ese dinero, pues los empresarios frenan sus proyectos. O bien, como ha pasado, que hay proyectos, proyectos a largo plazo, grandes proyectos, que el gobierno lanza las convocatorias y participan las empresas, pero las empresas, pues las que ganan esas licitaciones no son las idóneas, sino ya sabemos que hay corrupción, pues eso al final también es un cambio sensible, ¿no? ¿Por qué? Porque las cosas las hacen de mala calidad, porque es más lo que se roba que lo que invierten, finalmente terminan haciendo las cosas mal y hay que volver a reinvertir y todo eso lo único que genera es que se les pidan préstamos y que se vaya endeudando más los ayuntamientos. Otro ejemplo es la política monetaria. Si el Banco Central, que en el caso de México es el Banjico, sube tasas para frenar la inflación, pues se encarece el crédito. Entonces hay bajo consumo e inversión, hay baja producción en el corto plazo. Y si las tasas bajan, pues puede estimular la actividad. Y otro es la política fiscal, que es más gasto público o menos impuestos, puede impulsar la economía. Entonces, por ejemplo, actualmente la política fiscal o bien la política del gobierno es los programas sociales. Entonces, da dinero para que haya más gasto público y que la economía se empiece a activar. Eso está bien, pero hasta cierta medida, ¿no? Hasta cierta medida porque no puede. Hay cosas que el gobierno ha intentado hacer que lo ha hecho mal. Por ejemplo, la cuestión de las medicinas, que ha querido ser el proveedor de las medicinas y no hay medicinas, entonces ahí tiene que hacer pues convenios con las empresas para que funcione de manera adecuada. Bueno, shock externos es la caída del precio de exportaciones porque son shocks externos, es decir, que vienen de fuera, no necesariamente de las empresas, del gobierno, de la población, sino son cosas externas como las pandemias, como las guerras, como la violencia, son interrupciones que se dan en la economía.
sube el precio, por ejemplo, del petróleo, entonces aumentan los costos de transporte y producción, y si aumentan los costos de transporte y producción, pues van a aumentar los costos de todo. Otros son los shocks de oferta que afectan la capacidad de producir energía cara, las sequías, la falta de insumos, problemas laborales. Aquí actualmente tenemos lo de las sequías que está afectando fuertemente a la parte de shock de oferta porque no podemos producir más porque no hay agua. Entonces, no puedo ofrecer más porque no hay agua a raíz de las sequías. ¿Sí? Entonces, eso causa un impacto importante porque hay menos producción y si hay menos producción, ¿qué quiere decir que hay? Escasez. Y si hay escasez, ¿qué quiere decir? Que se va a encarecer y esto significa que va a haber más inflación. Bueno, ¿qué causa el aumento generalizado de precios y la falta de empleo? Pues primero, ¿qué causa la inflación? La inflación, recordemos, es el aumento sostenido del nivel general de precios. Entonces, el aumento generalizado de precios puede ser por inflación por demanda, cuando el gasto total, que el gasto total es el consumo, inversión, gobierno y exportaciones neta, crecen más rápido que la capacidad de producir. Entonces, demasiado dinero, pero pocos bienes. Entonces, ejemplo, economía muy caliente, hay muchas compras, suben precios. Entonces, como hay muchas compras, suben los precios, porque hay dinero. Entonces, a eso se le llama inflación por demanda. La inflación por costos, cuando suben los costos de producción, que sube la energía, sube el transporte, el tipo de cambio, salarios sin productividad, materias primas. Entonces, las empresas, ¿qué es lo que hacen? Como les cuesta más producir, ese costo se lo traducen o se lo trasladan a los precios. ¿Y quién finalmente pagan los precios? Pues los consumidores. Entonces, sube la gasolina, por ejemplo, sube el transporte, suben los precios y el consumidor final es el que paga ese precio final, que es, y que ese precio ya está inflado, por eso se llama inflación. Las expectativas. Si empresas y trabajadores esperan inflación alta, ajustan precios y salarios por adelantado. Eso puede hacer la inflación más persistente. Sí, si nosotros estamos esperando que haya una inflación alta, vamos a decir que, bueno, de una vez vamos a ajustar los precios por las expectativas que se tienen. La inflación monetaria persistente, si la cantidad de dinero crece muy por encima de la producción por mucho tiempo, presiona precios, especialmente en el mediano plazo. ¿Y qué causa el desempleo? Recordemos que el desempleo son personas que están en posibilidades de trabajar, que buscan trabajo, pero no lo encuentran. ¿Sí? Entonces está el desempleo friccional, que es un cambio normal de empleos, recién egresados buscando empleo, gente en transición, eso es normal. Entonces no es malo del todo, sino que refleja que hay una movilidad. O sea, siempre cada año va a haber recién egresados que van a buscar empleo. Entonces a ese desempleo se le llama friccional. Es normal hasta cierto punto. Está el desempleo estructural, que hay trabajos, pero la gente no tiene las habilidades o está en regiones o sectores distintos. Ejemplo, se demanda programación, pero hay oferta de mano de obra sin capacitación, que no sabe programar. Entonces, ahí ese es un desempleo estructural, que sí hay trabajo, pero la gente no tiene la capacidad. Miren, va a terminar la llamada en 15 minutos. Ahorita les mando una nueva liga para terminar la unidad 1, ¿no? Si acaso se cierra la videollamada. Bueno, está el desempleo cíclico, que es el más macroeconómico, porque ocurre en recesiones. Por ejemplo, nosotros ahorita tenemos un desempleo cíclico, porque estamos en una recesión. Baja la demanda, las empresas venden menos. ¿Por qué baja la demanda? Porque hay muchas personas que se han quedado sin empleo a raíz de la inseguridad. Las grandes empresas, sobre todo las grandes empresas, se han ido. Sí, las empresas que vamos a decir tienen pues son de franquicia o marca reconocida, se han ido. ¿Sí? Entonces, si se van, esas personas se quedan sin empleo. ¿Y qué sucede con las familias que hay uno o dos integrantes sin empleo? Pues ajustan sus ingresos. Entonces van a demandar menos bienes y servicios. Entonces las empresas venden menos.
se recorta la producción y empiezan los despidos. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos actualmente, un desempleo cíclico. Entonces, en el corto plazo puede haber un tironeo. Si se impulsa demasiado la demanda, puede bajar el desempleo, pero subir la inflación, pero también puede pasar lo peor, que es la estanflación. Que la estanflación es una inflación alta más desempleo alto por shocks de oferta. Y bueno, ¿qué papel deben jugar la política fiscal y monetaria para mejorar el desempeño económico? Pues el gobierno y el Banco Central buscan estabilizar la economía, evitar crisis profundas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Controlando la inflación y sosteniendo condiciones para el crecimiento. Entonces, entonces están estas dos políticas, la política monetaria y la política fiscal. De la política monetaria se encarga el Banco Central y de la política fiscal se encarga el gobierno. Entonces, por parte de la política monetaria, que es el Banjico, pues su herramienta principal es la tasa de interés y otras medidas financieras. Entonces, ¿qué puede hacer? Bajar la inflación. ¿Cómo la va a bajar? Subiendo las tasas. Entonces, como sube las tasas de interés, el consumo se enfría, pero también la inversión. Entonces, estimular actividad en recesión, bajando tasas, abaratando crédito. O sea, puede bajar la inflación subiendo las tasas, pero también puede estimular la actividad que está en recesión, bajando las tasas, abaratando el crédito e impulsando el gasto. Entonces, el objetivo típico de la política monetaria es una inflación baja. Ay, permítanme, se me está descargando la computadora. A ver. Ya. Muy bien. Entonces, el objetivo típico de la política monetaria es tener una inflación baja y estable y un sistema financiero sano. Entonces, tiene riesgos y tiene limitaciones. Subir tasas demasiado puede aumentar el desempleo en el corto plazo y bajar tasas demasiado puede recalentar e inflar precios. Entonces, siempre tiene que estar tomando medidas mediadoras. Prácticamente no se pueden ir a un extremo o a un otro o a otro extremo. Por su parte, la política fiscal, que es de la que se encarga el gobierno, tiene las herramientas principales como el gasto público, que es inversión pública, por ejemplo, las carreteras que se pone a hacer, que ahí pues saca sus convocatorias, hay licitaciones para que las empresas participen, porque ciertamente el gobierno no es una constructora, entonces el gobierno va a hacer una inversión pública, pero a través de alguien especializado en construcción, y por eso es que lanzan esas convocatorias y que se supone participan las empresas y ganan la mejor, que es donde viene, que es donde se ha dado mucho la corrupción en Sinaloa. Entonces, yo no sé si recuerdan cuando se cayó el puente del Quelite, no me acuerdo que si hubo un ciclón o no sé, no recuerdo qué, pero se cayó el puente del Quelite. Bien, entonces están construyendo el puente, ya iban a terminar y andan en que se les vuelve a caer por toda la bola de corrupción que hacen, porque les dan les dan las licitaciones a empresas que lo único que hacen es robar y comprar materiales de mala calidad y arquitectos que no saben de arquitectura o ingenieros que no saben de ingeniería. Entonces, todo eso es un gasto público a través de una inversión pública que se duplica, se triplica, porque está mal hecho y porque hay muchos moches. Otra herramienta, eso es lo que hace el gobierno. Otra, por lo que ha hecho el gobierno en Sinaloa, ¿no? A lo mejor en otros estados lo ha hecho bien, pero aquí en Sinaloa ha sido una cochinada. Otro son los programas, que esos son los programas que tiene toda la 4T, los programas para los adultos mayores, para los estudiantes, que eso la verdad está bien. ¿Por qué? Porque incentiva la economía. Yo donde digo que ha hecho muy mal aquí en Sinaloa son la inversión pública.
Ha sido mucho lo que han robado, ha habido mucha corrupción y las cosas mal hechas. Bueno, las compras que hace también, entonces, ¿qué es lo que hace el gobierno estatal o el gobierno federal? Pues además del gasto público, a través de estos, de la inversión, los programas y las compras, pues también tiene como herramientas poner impuestos, quitar impuestos, crear impuestos, etcétera, etcétera, ¿no? El déficit y la deuda. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno a través de la política fiscal? Puede estabilizar el ciclo, gastar más o bajar impuestos en recesión, ahorrar o moderar el gasto en boom, que es en crecimiento, mejorar el crecimiento a largo plazo, invertir en infraestructura, educación, salud, innovación. Tiene riesgos y limitaciones. Si se gasta sin respaldo y crece la deuda sin control, pues va a subir el riesgo país, las tasas, va a haber incertidumbre. Si se recorta demasiado en crisis, pues va a profundizar la recesión. Entonces, por eso es que tiene que tener cuidado de no irse a los extremos y tratar de tener una política monetaria ecuánime, al igual que una política fiscal. Bueno, entonces los indicadores macroeconómicos que tenemos están en relación a la producción y el ingreso, a los precios y al mercado laboral. Unos cuantos. Entonces, cuando hablamos de producción e ingresos, ¿qué es lo que miden? La capacidad de producción, es decir, la capacidad productiva y el valor generado. Entonces, ¿qué indicadores se utilizan? El Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Bruto, el PIB per cápita o por persona y la tasa de crecimiento económico. Respecto a los precios, ¿qué es lo que indican? La evolución del costo de vida y el poder adquisitivo. Para ello se utiliza el Índice Nacional de Precios del Consumidor, el deflactor del Producto Interno Bruto, la tasa de inflación, la inflación subyacente. Y con respecto al mercado laboral, que capturan la utilización del factor trabajo, o sea, lo que mide los indicadores son la tasa de desempleo, la tasa de ocupación, la población económicamente activa y los salarios reales. Bueno, entonces tenemos por un lado el Producto Interno Bruto, que es el valor total de los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un periodo determinado, normalmente un año o un trimestre que se pueden sacar estos indicadores. Entonces, hay tres formas de sacar el Producto Interno Bruto. Todas deben dar el mismo resultado. Primero, uno es el enfoque del gasto, que es el más usado, que es el que más vamos a usar en clase, ¿no? El enfoque del gasto, que es esta fórmula. El Producto Interno Bruto es igual al consumo de las familias o de los hogares, a la inversión, que es la que hacen las empresas, la inversión privada, al gasto del gobierno, más la diferencia entre las exportaciones menos las importaciones, que se le llama exportaciones netas. Entonces, ¿para qué sirve? Para medir el tamaño de la economía, para comparar el desempeño económico entre países o periodos, para analizar el crecimiento o recesión. Entonces tenemos, por un lado, el enfoque del Producto Interno Bruto a través de la producción, lo que mide es lo que se produce, los bienes y servicios. A través del gasto, lo que se compra, la demanda agregada, y a través del ingreso, lo que se pagan, los ingresos de los factores. Bueno, entonces tenemos el Producto Nacional Bruto. ¿Qué es? Es el valor de los bienes y servicios producidos por los factores de producción de un país sin importar dónde estén. ¿Sí? O sea, ¿a qué se refiere? A que se van a sumar los ingresos de nacionales en el extranjero menos los ingresos de los extranjeros en el país. O sea, al Producto Interno Bruto como lo tenemos aquí, consumo, inversión, gasto de gobierno y exportaciones netas, ese Producto Interno Bruto le vamos a sumar la diferencia de los ingresos de los nacionales que están en el extranjero, por ejemplo, de nuestros compatriotas que están en Estados Unidos y mandan las remesas, se le va a sumar a eso las remesas menos los trabajadores extranjeros que están aquí en México que mandan dinero a sus familiares en el extranjero. Entonces, esa diferencia es la que se le va a sumar al Producto Interno Bruto. Entonces, ¿para qué sirve? Para analizar el ingreso generado por los nacionales. Es útil cuando hay muchas remesas, empresas multinacionales o inversión extranjera. Entonces, ¿cuál es la diferencia clave? Que el Producto Interno Bruto, donde se produce, y el Producto Nacional Bruto es quién lo produce. Tenemos el PIB per cápita, que es
el Producto Interno Bruto por persona, el promedio por persona. ¿Cómo se calcula? Pues dividiendo el Producto Interno Bruto entre el número de habitantes, entre la población. Entonces, ¿para qué sirve? Para aproximar el nivel de ingreso promedio, comparar el nivel de vida entre países. Tenemos la tasa de crecimiento económico, que es el porcentaje de aumento del Producto Interno Bruto real de un periodo a otro. ¿Cómo se calcula? Pues la tasa de crecimiento es igual al Producto Interno Bruto total, ¿sí? O de un periodo menos el Producto Interno Bruto de ese periodo menos 1, se divide entre el Producto Interno Bruto de ese periodo menos 1 y se multiplica por 100. Entonces, se usa el Producto Interno Bruto real, no nominal. Entonces, ¿para qué sirve? Para saber si la economía está creciendo o cayendo. Para evaluar las políticas económicas que se han dictado, si esas han servido o no han servido, y para identificar ciclos económicos. Entonces, que es cuando nos dan información a nivel nacional de cómo está la economía, no usan el Producto Interno Bruto real. Utilizan otro para hacer afirmaciones falsas. Bueno, y está el Índice Nacional de Precios al Consumidor, que se mide el promedio de los precios de una canasta básica de bienes y servicios que se consumen en los hogares. Entonces, se calcula el costo de la canasta en el año actual entre el costo de la canasta en el año base por 100. ¿Para qué utilizamos el Índice Nacional de Precios al Consumidor? Para medir la inflación, para ajustar salarios, es decir, hey, tienes que ganar con ese mínimo, te tiene que alcanzar para consumir la canasta básica. Entonces, ajustan los salarios, las pensiones, los contratos y también se analiza el poder adquisitivo. Tenemos el deflactor del Producto Interno Bruto, es un índice que mide el nivel general de precios de todos los bienes y servicios incluidos en el Producto Interno Bruto. Se calcula dividiendo el Producto Interno Bruto nominal entre el real por 100. ¿Para qué sirve? Para convertir el Producto Interno nominal en Producto Interno Bruto real. Medir la inflación desde el lado de la producción, comparar crecimiento real contra crecimiento por precios. Y la diferencia clave con el Índice Nacional de Precio del Consumidor es que el Índice Nacional de Precio del Consumidor son los precios que tiene son los precios que nos cuestan por consumir, y el deflactor son los precios de toda la producción. Está la inflación subyacente, que excluye precios muy volátiles. ¿Cuáles son esos precios muy volátiles? Los energéticos, los que vienen del petróleo, porque no dependen de nosotros. Entonces, se excluye la inflación subyacente, quita esos precios. Quita también los productos agropecuarios, porque, por ejemplo, el maíz no depende, el precio no lo ponemos nosotros. El precio se pone a nivel internacional, es parte de una medida de la bolsa de valores, entonces son precios que son muy volátiles. Las tarifas administradas, ¿cómo se calcula? A partir del Índice Nacional de Precios del Consumidor, eliminando esos componentes que son muy volátiles. ¿Y para qué sirve? Para analizar la tendencia real de la inflación, que es la que más observa el Banco Central, en este caso el Banjico, ayuda a decisiones de política monetaria y muestra la inflación de fondo, no la temporal, ¿sí? Porque si hay bueno, ya va a terminar, ahorita les paso la nueva liga.